lanzamiento de herramientas de autoevaluación GET. Como siempre, les queremos recordar algunas instrucciones para el mejor desarrollo de este webinar. Les invitamos a que se puedan presentar a través del chat con su nombre, cargo y organización a la que ustedes representan. Si su usuario no aparece con un nombre, les pedimos que por favor se puedan renombrar con nombre, apellido y nos puedan colocar la empresa a la que pertenecen. Por favor, pedimos que tengan desactivado su micrófono para mantener la calidad de este webinar. Es opcional si ustedes desean mantener encendida su cámara. Pueden hacer uso del chat en todo momento para poder enviar sus comentarios y preguntas. Pedimos disculpas de antemano por cualquier problema de conexión que pueda surgir, interrupción eléctrica o falla. Les recordamos que este webinar está siendo grabado, por lo que les invitamos a que posteriormente visite el canal de YouTube de Fundarse para que pueda ver este y todos los webinars anteriores. A continuación, tengo el agrado de presentarles a nuestra expositora del día de hoy, Elizabeth Solís. Elizabeth es gerente de proyecto de Sumarse en Panamá. Es una mujer profesional con más de 7 años de experiencia en la coordinación, ejecución y evaluación de actividades y proyectos enfocados en responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y otros de diversas áreas como conducta empresarial, ética, gestión de riesgo de desastres, impacto social y de recursos humanos. Es licenciada y técnica en operaciones marítimas y portuarias de la Universidad Tecnológica de Panamá, quien además cuenta con un diplomado en responsabilidad social del Tecnológico de Monterrey, así como otras certificaciones, entre las que se encuentran curso en gestión de proyectos de desarrollo, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo en alianza con el Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social. Participación en el ejercicio de definición de líneas de acción regionales de RSE 2015-2016, metodología de protocolos sectoriales, seminario regional de intercambio de conocimientos sobre la conducta empresarial responsable, la resiliencia empresarial y el trabajo decente, avances y mejoras prácticas en las Américas, financiado por el proyecto de CERLAC, responsable en América Latina y el Caribe, entre otros. Actualmente, ella es líder de diversos proyectos tales como el Programa de Gestión Ética para la Competitividad, realizado por Sumarse, y encargada de la coordinación de la herramienta de autoevaluación GET, Diagnóstico de Gestión Ética, que es de la que va a estar ella hablando el día de hoy. Así que en este momento, sin más, le damos la palabra a Elizabeth y nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que este webinar sea de gran aporte para todos ustedes. Adelante, Elizabeth. Muchísimas gracias, Angie, y a todo el equipo de Fundarse. A todos los participantes, muy buenos días desde Panamá. Un gusto compartir con ustedes. Como ya les mencionó Angie, pues su servidora Elizabeth Solís, gerente de proyectos en Sumarse Panamá. Y bueno, vamos a arrancar el webinar de hoy en donde pues mi rol es compartirles un poco sobre qué es la herramienta GETS y la experiencia que hemos tenido desde Panamá y cómo esta herramienta pues ha ayudado, ha servido a muchas empresas en lo que son pues la evaluación de sus procesos de gobierno corporativo, ética y cumplimiento. Voy a compartir con ustedes presentación. ¿Me confirman por favor si la ven? Sí, la vemos, Elizabeth. Súper, perfecto. Bueno, pues y vamos a iniciar hoy pues con la intención de hablar de esta herramienta, pero muy importante pues también, y solamente como para refrescar, Sumarse es en Panamá la organización homóloga o hermana de Fundarse. Compartimos el mismo objetivo que es guiar a las empresas, orientarlas y ayudarles a incorporar esos principios de RSE y sostenibilidad en sus estrategias de negocio. Básicamente como organización tiene muchos años de existir en Panamá, pero oficialmente como Sumarse desde el año 2009. Y pues actualmente somos un equipo de 9 personas que trabaja con un grupo de aproximadamente 240 miembros entre empresas, ONGs, universidades, pues para trabajar todos estos temas de sostenibilidad desde diversos frentes. Somos capítulo en Panamá del World Business Council for Sustainable Development, somos capítulo en Panamá de la iniciativa empresarial Arise para la gestión de riesgos y desastres, coordinada por la Oficina de Naciones Unidas para Riesgos y Desastres.
Y pues muy importante, pues formamos parte de la red centroamericana por la RCE, la red Integrarse, que es lo que nos permite estar aquí compartiendo buenas prácticas, metodologías probadas, herramientas probadas que pueden nacer o surgir en Panamá, en Honduras y en los diversos otros países de la región de Centroamérica, en donde existen organizaciones como nosotros, como Fundarse, que trabajan con el sector empresarial sobre temas de sostenibilidad y pues a través de esta red nos permite poder llevar, ¿no?, estas herramientas, programas, experiencias y buenas prácticas para que puedan ser utilizadas o replicadas por empresas de estos países. Sí, sí que es importante antes de entrar a detalle en el tema de la herramienta, pues repasar un poco el contexto global, ¿no? El por qué existen herramientas como la herramienta Get, qué es lo que está pasando en el mundo a nivel empresarial, cuál es el contexto actual en el que los negocios se están moviendo. Probablemente estos son datos que ya ustedes han visto, pero sí los quería como volver a repasar. Podemos guiarnos como por ejemplo informes como el índice de percepción de la corrupción, ¿no? Que es un índice que presenta Transparencia Internacional y nos va un poco mostrando, ¿no?, esos niveles de percepción de la corrupción que tiene la sociedad sobre los sectores público y privado y cómo se encuentran nuestros países, ¿no? Entendiendo que la calificación en este índice es desde 0, que son los niveles más altos de corrupción, hasta 100, en donde encontramos los niveles más bajos de corrupción, ¿no? Y con este tipo de estudios, pues nos encontramos con una realidad de la que todos somos conscientes y es que todavía tenemos muchas oportunidades de mejoras en nuestros países en temas de corrupción, en tema de no solamente a nivel estatal, sino también a nivel del sector privado, y nos lleva un poco entonces a reflexionar sobre qué es lo que tiene que hacer la empresa para poder blindarse, para poder seguir fortaleciendo esos mecanismos de defensa. Hola, Elizabeth. Se quedó congelada. Sí, nos disculpamos por el inconveniente. Ahorita nos comunicamos con ella para indicarle que se quedó frisada la imagen de ella y la transmisión. Temas o este contexto global en donde tenemos, pues sí, que el índice de percepción de la corrupción, tenemos también otros estudios como por ejemplo el barómetro de la confianza de Edelman, en donde pues nos trae sobre la mesa un concepto clave que tenemos que tener muy a nivel consciente y es el tema de la confianza, ¿no? La importancia de construir confianza con nuestros grupos de interés. Y cómo lo podemos construir? Pues a través de procesos transparentes, de rendición de cuentas, de que pongamos en práctica pues todos los valores y esa cultura ética dentro de las organizaciones, ¿no? Y que puede entonces pues ayudarnos como organizaciones pues a fortalecer estos procesos que nos permiten tener esa ventaja competitiva frente a otras organizaciones. Asimismo, pues también hablamos sobre el listado de las empresas más éticas del mundo, que es ese listado, esas empresas, ese concurso en el que cada vez más empresas buscan participar porque refrendan un poco entonces la importancia y el entendimiento, el reconocimiento de que el liderazgo basado en valores pues va a conducir o conduce hacia un rendimiento financiero y operacional muy superior, ¿no? Entonces, además de esto, también tenemos otros riesgos y ahí vamos apuntando un poco desde el punto de vista también de cumplimiento que tenemos que tener en cuenta. Y, por ejemplo, tenemos la lista de los riesgos que emite el Foro Económico Mundial cada año, en donde se presentan pues los riesgos que se presentan a nivel de empresas, de negocios para la sostenibilidad.
y allí los vamos a ver, hacen una división de los riesgos en los siguientes 2 años o en los siguientes 10 años. Y vamos a mirar también la importancia, ¿no? De cómo los oficiales de cumplimiento o los equipos de cumplimiento deben poder eh, abrir ese abanico de posibilidades y mirar otros riesgos que no solamente son financieros, que pueden estar regulados o no, em, y que en algún punto pueden convertirse o no en un riesgo, pues a nivel de gestión de negocio. Entonces, eso es muy importante eh, tenerlo en cuenta también. Y pues ahí hablábamos de, por ejemplo, el costo de la crisis de la vida, el tema de los desastres naturales extremos, las confrontaciones geoeconómicas, las fallas en las acciones de mitigación al cambio climático, y eso de cara a los 2 años. Y si lo vemos a 10 años, de acuerdo con el listado del Foro Económico Mundial, entonces vemos que los 4 primeros riesgos son meramente ambientales. ¿No? Y eso nos lleva a pensar un poco entonces y amarra con todo lo que está pasando a nivel financiero y que nos están pidiendo los inversionistas reportar o por qué nos están pidiendo reportar también nuestro desempeño en materia ambiental, no solamente social, y luego eso pues sí, muy transversal en un proceso de gobernanza que sea justo y equitativo, ¿no? Que luego vamos a mirar entonces un poco más a detalle. Eh, Asimismo, entonces, hablamos de todo esto, pero también debemos tener en cuenta que las organizaciones cada vez más están expuestas a un mayor escrutinio por parte de sus grupos de interés sobre cuál es su desempeño, cómo lo hacen, por qué lo hacen, y esto también gracias al mayor acceso que existe hoy en día a la información, ¿no? Y esto eleva mucho más la presión que existe en la gestión empresarial para el cumplimiento de estándares éticos, ¿no? La presentación la vamos a compartir, por supuesto que sí. Entonces, sí que cómo las empresas están integrando o poniendo en práctica estos estándares éticos, la coherencia entre estos estándares éticos y el modo en que la organización se desempeña y va a ejercer ese liderazgo, ¿no? Por otra parte, también hablamos de impacto socioambiental y aquí vamos dando como esas pinceladas también con criterios ESG, ese impacto socioambiental de las actividades empresariales, ¿no? Que cada vez están cobrando mucho más relevancia en el entendimiento de que ahora existen las organizaciones como generadoras de valor para todos sus grupos de interés, ¿no? Y cuando volvemos un poco al contexto y vemos un poco lo que nos dice el barómetro de la confianza, nos indica que la empresa es ahora vista como la institución más confiable por sus valores éticos, ¿no? Más que el Estado, que los gobiernos, y eso empuja un poco o eleva mucho más la presión sobre estos temas, ¿no? Y cómo la empresa también puede contribuir al desarrollo socioeconómico con un equilibrio en el medio ambiente, lo que nos conduce al desarrollo sostenible, el por qué estamos trabajando cada día, ¿no? Y en medio de todos estos escenarios, también es importante que podamos considerar algunos aspectos como, por ejemplo, los temas de conflictos de interés, la posibilidad de que existan escenarios dentro de las organizaciones donde haya un predominio entre los intereses individuales versus los intereses del colectivo. ¿Qué pasa con los procesos de actuación y toma de decisiones? Y aquí estamos hablando de procesos meramente de gobernanza, la transparencia, la rendición de cuentas, el cumplimiento de la legislación aplicable, y lo vemos desde compliance, pero también cómo extendemos esa mirada a estos otros riesgos que emergen cada día más. Y estos riesgos con una autorregulación interna y que tome en consideración también estos otros riesgos vinculados a las sociedades, a los negocios y que son importantes para la sostenibilidad. Entonces, en materia de ASG, esto está muy relacionado con el llamado de los inversionistas internacionales a las empresas, a sus altas direcciones, para que el deber fiduciario no solamente esté en los inversionistas, sino que se extienda mucho más allá y se incluyan a todos los grupos de interés.
que no solamente se considere la rentabilidad económica, sino también que haya una operación que aporte al desarrollo económico social y que sea respetuoso con el medio ambiente. Y en este sentido, pues los inversionistas, desde los inversionistas existe este llamado para que este entendimiento esté alineado con la ética corporativa, esté alineado con el propio propósito de la organización y sus lineamientos de actuación. Entonces, ¿qué es, cuál es la visión, la misión, el propósito de la organización, pero también el cómo lo va a hacer, ¿no? Que ahí es donde pone en práctica todos sus valores y principios y la ética empresarial y estos lineamientos que la definen. Entonces, estos esfuerzos también se alinean muy bien con el tema de la Agenda 2030, de los ODS, ¿no? Y en los principios del Pacto Global, no solamente para hacer referencia sobre, por ejemplo, en el caso del Pacto Global, el principio 9, el principio 10 que habla sobre anticorrupción, sino también por el impacto que tiene este tema sobre las normas laborales, el desempeño ambiental, qué pasa con las prácticas justas de operación, con mis proveedores, con mis clientes y muy importante, ¿cuál es el impacto de una gestión empresarial responsable basada en valores éticos de cara a los derechos humanos? ¿No? Y esta idea pues se sustenta en la Agenda 2030, es una idea que es transversal a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente cuando lo vemos a través del objetivo número 16, que busca promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, y pues tiene metas específicas en materia de transparencia y anticorrupción, como por ejemplo las metas de 16.5, 16.6, en donde hablamos de reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas, crear en todos los niveles institucionales instituciones eficaces, transparentes y que rindan cuenta, y garantizar el 16.7, garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que ética y cumplimiento. Entonces, en función de lo anterior, tomando como referencia todos estos cambios, eh, tenemos o surge la idea en el 2018 eh, de, perdonen, me dicen que, ok, me avisan si no me escuchan. Surge en el 2018 en un proyecto en Panamá, liderado por Sumarse con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, la ECID, un proyecto que estaba estructurado en dos componentes y cuyo segundo componente tenía como objetivo justamente promover la adopción de una cultura ética y transparente en las organizaciones. Y uno de sus más grandes resultados pues fue el diseño, el levantamiento y la puesta en marcha o la operatividad de lo que es la herramienta GET, Diagnóstico de Gestión Ética. Básicamente el objetivo de esta plataforma es que las empresas puedan tomar una primera dimensión de cómo está su grado de avance, su grado de madurez en tres temáticas muy importantes y de las que hemos venido hablando, en temas de gobierno corporativo, en temas de ética y en temas de cumplimiento, ¿no? Y que esto se haga pues a través de un proceso de autoevaluación en línea que les permita también mantener un nivel de confidencialidad de los temas, o sea, sin necesidad de tener un externo y que les sirva como un ejercicio de reflexión y revisión de todas las buenas prácticas, los cambios, los procesos, procedimientos que se van implementando a lo interno de cada organización en función de estos tres temas principales. Entonces, Angie, no sé si puedes ir a la siguiente. Ok, esto es un poco cómo se vería la herramienta. Es una herramienta súper sencilla que básicamente pues su función es eso, dejarles ver un cuestionario o una serie de cuestionarios que más adelante vamos a ver cómo están compuestos
y que puedan correr ese ejercicio de autoevaluación, o sea, que es voluntario por parte de ustedes, pero que es un ejercicio que les va a permitir poder mirar, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cuál es su grado de avance? ¿Cuál es su grado de madurez en función de los temas antes mencionados? Entonces, puedes darle a la siguiente, Angie. Los cuestionarios de la herramienta, para preparar estos cuestionarios, pues se hizo un proceso bastante robusto. Se realizaron consultas a organismos como por ejemplo el BID, la CAF, algunas universidades, el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, algunos pares de este tipo de organizaciones en Centroamérica. Se cruzaron las preguntas con cuestionarios de gobiernos corporativos que ya existían. Se consultó una plataforma de gobierno corporativo en Brasil también. Y en Panamá se instauró un comité técnico que estaba conformado pues por profesionales de las áreas de cumplimiento, VPs de gobierno corporativo y legal de diferentes organizaciones que lideran estos temas, algunos del área financiera, bancaria, otros del área legal y así. Y nos permitió poder depurar ese cuestionario, dejarlo lo más estandarizado posible con la intención de que pudiese ser aplicable a cualquier organización de cualquier sector, a una empresa de cualquier tamaño en cualquiera de los países de la región. Em, Como lo ven en pantalla, pues la herramienta consta no de un solo cuestionario, sino de 5, por así decirlo. ¿Y cómo está estructurado? Pues básicamente vamos a tener un primer cuestionario de preguntas generales. ¿Qué es lo que buscamos con este primer cuestionario? Pues dimensionar un poco la naturaleza de la organización, el tamaño por ingresos, la naturaleza jurídica, etcétera, etcétera, y algunos otros datos de perfil que permitan pues identificar cómo está estructurada en términos generales, o vuelvo y repito, de perfil, la organización. Entonces es un cuestionario súper sencillo, es aplicable para todas, tiene alrededor de 14 preguntas solamente y lo que busca es recopilar toda esta información inicial, ¿no? de la organización. Luego, pues tenemos como el bloque principal, que es donde están los cuestionarios madres, el cuestionario de gobierno corporativo, ética y cumplimiento, un solo cuestionario dividido en estos 3 bloques. Pero ¿qué pasa aquí? Tenemos 3 versiones del cuestionario. Y 3 versiones del cuestionario porque eh, estos cuestionarios van a ser completados, y muy importante que tengan en cuenta esto, en función de la naturaleza jurídica de la organización, ¿no? Allí tenemos entonces uno para sociedades anónimas listadas, abiertas, públicas, otro para sociedades anónimas cerradas y otro para sociedades de responsabilidad limitada u otro tipo de sociedades. Entonces, no es que las organizaciones van a completar todos los cuestionarios de este bloque, sino que van a elegir el que corresponde de acuerdo con su naturaleza jurídica. Esto es como lo primordial a tener en cuenta en este tipo de herramientas a la hora de completar, ¿no? Estos cuestionarios, porque las preguntas van a estar formuladas o diseñadas en función de la naturaleza jurídica de cada organización. Y pues el último cuestionario pues es un complemento que no es obligatorio, se recomienda que se complete para las que aplican y es exclusivamente para empresas familiares, ¿no? Es un componente para empresas familiares con preguntas estructuradas de acuerdo con este tipo de empresas, y esto no quiere decir que no tengan que completar, digamos que el cuestionario que corresponde del bloque 3, sino que lo que va a pasar es que va a completar el cuestionario de preguntas generales, va a elegir el que corresponde de acuerdo con su naturaleza jurídica y además de manera voluntaria también puede completar el extracto de empresas familiares, y que le pueda servir el ejercicio de manera completa para mirar desde todas las aristas cómo se encuentran estos temas dentro de la organización. Entonces, en resumen, aquí en este punto que es sumamente crucial es, vamos a completar
una empresa normal, dos cuestionarios, el de preguntas generales y vamos a elegir el cuestionario madre, por así decirlo, en función de nuestra naturaleza jurídica. Y en caso de empresas familiares, vamos a tener entonces el de preguntas generales, el cuestionario que nos corresponde del segundo bloque y vamos a completar, si así lo definimos, también el extracto de empresas familiares. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta sobre esto. Podemos ir a la siguiente, Angie, em, para mirar un poco cómo se ven los cuestionarios, básicamente por usuarios y más adelante vamos a hablar un poco de los usuarios, vamos a poder ver las asignaciones de la organización y dependiendo del rol de cada usuario, las asignaciones de este usuario. Y lo que sí, muy importante, la herramienta para cada empresa que se dé de alta y que vaya a iniciar su proceso de autoevaluación les va a sacar en el menú los 5 cuestionarios. Los 5 cuestionarios porque ella por sí sola no puede elegir más que nada qué tipo de cuestionario por naturaleza jurídica la empresa debe completar. Entonces, ahí es donde viene como que el primer ejercicio de la organización, de poder elegir esos cuestionarios que les corresponde llenar, que como ya mencionamos, sí o sí, todas deben completar el de preguntas generales y el cuestionario que corresponda del bloque 2, ¿no? Del cuestionario madre, que está dividido entonces en los 3 temas, gobierno corporativo, ética y cumplimiento. En la siguiente slide vamos a poder ver entonces un poco cómo se ve en la plataforma cuando ya tenemos cuestionarios asignados, cuando la empresa se da de alta en el sistema, va a tener 2 tipos de usuarios y entonces viene el proceso de asignación de esos cuestionarios. Ya elegí qué cuestionarios me corresponde llenar, perdón, y en función de eso entonces yo puedo designar qué usuario llena qué cuestionario o qué parte del cuestionario, ¿no? Y en la siguiente slide vamos a ver la asignación de cuestionarios. Muy importante aquí sí resaltar, cada empresa que haga el proceso de autoevaluación con Gets va a tener la posibilidad de tener 3 usuarios, pero dentro de estos 3 usuarios solo existen 2 roles. El rol de usuario gestor, que es como el principal o el coordinador principal para la empresa, y el usuario operador, que entonces vamos a tener la posibilidad de tener 2 usuarios operadores y un usuario gestor. Y en función de esto, la asignación del cuestionario la realiza el usuario gestor. Ese como coordinador principal o el encargado de dar seguimiento al proceso de autoevaluación dentro de la organización es el que va a definir cuál de sus otros 2 usuarios completa qué cuestionario. Y dependiendo de los que elijan también, ¿no? Y con eso pues pueden un poco manejarlo como mejor les convenga, en qué sentido, sin necesidad de que haya una participación activa de algún usuario operador, o puedo tener entonces esa designación de tareas y asignación de cuestionarios o bloques de preguntas para cada uno de los usuarios operadores. ¿Eso qué significa? Que puedo tener entonces a alguien de cumplimiento llenándome la parte del cumplimiento, puedo tener a legal en la parte de gobierno corporativo y puedo tener a la persona responsable de todo lo que es la línea ética también respondiéndome, pero sí tener en consideración que tenemos estos 3 usuarios y para estos 3 usuarios 2 roles importantes, 2 operadores y un gestor. Vamos a la siguiente, Angie. Esto es un poco cómo se ven las preguntas, las características de las preguntas. Ahí nos vamos a encontrar preguntas con selección múltiple de respuestas. Vamos a encontrarnos preguntas con selección única de respuestas y algunas otras en donde podemos typear, ¿no? O escribir un poco cómo es el funcionamiento dentro de cada organización, dependiendo de la pregunta.
¿Qué nos permite también la herramienta? La herramienta nos permite poder adjuntar archivos de referencia. Esto es más que nada y funciona más que nada para cuando hay como ese proceso de seguimiento después de la autoevaluación, poder tener estos archivos para dar continuidad a estos procesos, ¿no? Y mirar oportunidades de mejora. Y a nivel interno, lo importante también o el beneficio de hacer el ejercicio de adjuntar archivos es que nos permite también reforzar, eh, digamos que la respuesta. Algo así como si estuviéramos haciendo un inventario, no solamente decir que hacemos algo o responder que lo hacemos de tal manera, sino realmente de que existe una evidencia, un mecanismo formal, comunicado, de por qué la respuesta dada tiene validez. Entonces, eso es lo que nos permite también la herramienta. En ese sentido, sí comentarles pues que la herramienta se completa directamente online, no es descargable las preguntas, por lo que también por ahora se da la oportunidad de que estos ejercicios se puedan completar de manera grupal con las personas involucradas o que manejan estos temas dentro de la organización y que puedan entonces discutir cada una de las preguntas y poder elegir la respuesta que vaya acorde con la realidad de la organización. Podemos ir a la siguiente, Angie. Luego del proceso de completar eh, las encuestas, la organización puede acceder a sus informes personalizados. Esto es más o menos cómo lo verían dentro de la herramienta. La herramienta les da posibilidad de descargar el informe en 3 formatos distintos. Nosotros recomendamos 100% el formato PDF. En el área de convocatoria, muy importante, cuando vamos a descargar informes, siempre nos va a salir el año de convocatoria como el año anterior, ¿no? Porque en teoría la herramienta, cuando trabajamos en la herramienta, estamos trabajando con los resultados que ya han pasado, ¿no? O del periodo fiscal anterior. Eh, y pues ahí podemos seleccionar entonces la convocatoria, el alcance, ¿no? Y descargar entonces nuestro informe personalizado. Continúa, Anchi. Esto es como se verían los informes. Es un informe súper sencillo. A la siguiente. Básicamente los resultados van a estar englobados en velocímetros que nos van a permitir ver como ese nivel, ¿no? Que de acuerdo con la herramienta tenemos actualmente en los temas, vamos a tener resultados generales o la combinación de los 3 temas y luego vamos a tener como los resultados parciales en cada uno de los 3 temas, como para mirar en función en cómo estamos, ¿no? Y es lo que nos describe el informe básicamente y lo que nos deja es luego con ese listado de preguntas que se diseñó como la buena práctica a considerar nuestros resultados y poder entonces proceder a hacer ese análisis de cuáles son y dónde están las oportunidades de mejora. Siguiente. Bueno, en Panamá, en el caso de Panamá, nosotros hemos tenido 27, bueno, en general, no solamente en caso de Panamá, en Centroamérica y el Caribe hemos tenido 27 organizaciones autoevaluadas de diferentes sectores, como lo pueden ver, principalmente banca, también comunicación y consultoría, seguro, consumo masivo, de petróleo y gas, de salud, del área de legal, educación, construcción, ventas y distribución y el área de consultorías también. Entonces hemos tenido una diversidad de sectores, pero sí que entre ellos la mayoría o el porcentaje más representativo corresponde al sector banca, ¿no? Que a pesar de ser un sector muy regulado, por ejemplo, en el caso de Panamá, sí han manifestado su interés de apoyarse en herramientas como la herramienta Get para hacer esa revisión o tenerlo como un mecanismo nuevamente de revisión o consulta de todos esos procesos internos que llevan. Siguiente. Eh,
algunos de los beneficios de la autoevaluación, pues a través de la herramienta es que nos permite conocer o evidenciar el grado de avance general y por bloque de contenido en materia de gobierno corporativo, gestión ética y cumplimiento. Eh, Nos permite prevenir, identificar y gestionar los riesgos vinculados o referenciados a los diferentes procesos que permiten el funcionamiento de la organización, ¿no? Cuál es la buena práctica en materia de gobierno corporativo y cuál es la buena, qué es lo que pasa con toda la parte de ética, cómo se integran estos tres temas, ¿no? Y cuáles son las oportunidades de potenciar buenas prácticas o algunos otros con potencial de mejora. Y todo esto, muy importante también, incluyendo ese criterio de sostenibilidad que nos permite ya ir como incluyendo o gestionando estas buenas prácticas o estas recomendaciones ya con un enfoque o una mirada de conducta empresarial responsable. Asimismo, pues nos permite potenciar, como ya les dije, esa buena práctica, crear valor de marca, fortalecer el proceso en la toma de decisiones, ¿no? Y es por esto que es una herramienta en el caso de Panamá muy utilizada, sobre todo para aquellas empresas que también están trabajando en lo que es la rendición de cuentas en materia de ESG, entendiendo que estos criterios, la parte financiera o el inversionista lo que nos pide es que reportemos, ¿sí? Nuestro desempeño en materia social y ambiental y no solamente en la parte económica, cómo gestionamos los riesgos de la empresa, pero que todo esto esté basado, y es muy importante, ¿no? En un modelo de gobierno corporativo que sea justo y equitativo, pero que esté basado también en valores éticos, ¿no? Que se tomen decisiones justas desde esos procesos o los altos órganos que componen la organización. Siguiente, Angie. Entonces, por otro lado, también nos permite o contribuye a medir la efectividad de los sistemas de control interno de la organización. Hablábamos de ese checklist, ¿no? De qué es lo que tengo, cuál es la buena práctica, qué es lo que me dice el cuestionario que es el deber ser, ¿no? En función de las buenas prácticas. Permite también integrar aspectos, como ya les decía, hay principios de responsabilidad social en las políticas y los procesos y elevar los estándares y el desempeño de las compañías bajo un enfoque de mejora continua, ¿no? Y pues obviamente es una guía de aspectos a tomar en cuenta para promover la resiliencia de las organizaciones y tener ese enfoque preventivo en lugar de reactivos, ¿no? Y fortalecer todos sus procesos internos. Entonces, siguiente, ¿por qué es importante o por qué ha sido importante este proceso de autoevaluación en Panamá? Primero, porque justamente, ¿no? Lo que hemos venido hablando, facilita la identificación de malas prácticas también y el ejercicio de control y seguimiento de actividades. Em, Analiza esos aspectos que se pasan por alto en el día a día o que no se perciben de otra manera. Visualiza también cuáles son las oportunidades de fortalecer esa cultura ética, nos lleva a esa reflexión, a ese entendimiento en función de cómo están diseñadas las preguntas, cómo podemos tomar las oportunidades de mejora y trazar planes de acción en los distintos niveles de la organización. eh, Cómo podemos obtener también una mirada holística desde un enfoque de sostenibilidad sobre estos procesos y políticas internas de la organización. También puede preparar a la organización sobre temas y su exposición a riesgos operacionales o regulatorios que puedan existir a corto o medio plazo, ¿no? Que era un poco mi intención cuando les traía la lista de otros riesgos del Foro Económico Mundial y todo lo que repasamos rápidamente en el contexto global, que otras cosas tenemos que tener a la vista o sobre la mesa, ¿no? Y la herramienta, pues, el cuestionario como está diseñado nos invita a hacer esa reflexión y bueno, fomenta la resiliencia y es un ejercicio eh, que lo que hace es una combinación de tareas, ayuda a preparar a la empresa en estos temas. Realmente no existe una solución mágica como para gestionar y decir que tenemos 100% gestionado estos temas. Creo que es un proceso de mejora continua
La herramienta funciona como un checklist justamente de buenas prácticas que nos van a permitir ver ese grado de avance y o madurez, ¿no? De la gestión organizacional, de esas oportunidades de mejora, de la incorporación de temas relevantes en el plan de acción empresarial eh, y esa verificación, ¿no? De la implementación de una estrategia de gobierno corporativo que va muy amarrada al tema de riesgos, ¿no? Que va muy amarrada al tema de lo que estamos viendo hoy en día, de lo que se está requiriendo a las empresas, de cómo rinden cuentas sobre sus impactos y cómo gestionan los riesgos. Em, Siguiente, Angie. Hablábamos al principio un poco de los usuarios y solamente para reforzar, sí, tenemos tres opciones de usuarios, un gestor, dos operadores. El usuario gestor, el usuario operador, pues en este caso tiene funcionalidades básicas. A este es el que se le puede asignar o no un cuestionario o una parte del cuestionario. Es un solo cuestionario, digamos, el cuestionario madre es uno solo dividido en estos tres bloques. Puedo tener a mis dos usuarios, operadores, inclusive a mi usuario gestor, completando el cuestionario a la vez, la herramienta lo permite. Lo importante es que haya esa comunicación interna dentro de la empresa de quién está a cargo de qué parte del cuestionario y no se reescriban respuestas sobre preguntas que ya han sido contestadas. Eso es muy importante, o sea que sí pueden navegar a la vez, sí pueden responder inclusive a la vez, pero que cada uno tenga claridad de qué parte del cuestionario les corresponde completar. Asimismo, puede editar, borrar respuestas de los cuestionarios o las preguntas que han sido asignadas. Eh, Puede tener otras funciones ya cuando la empresa tiene más de un periodo autoevaluándose el historial de cuestionarios que han sido asignados. Puede descargar documentación adjunta a las respuestas de algunas preguntas dentro del cuestionario, ¿no? Y como les decía, pues solo tienen, cada empresa tiene hasta dos usuarios operadores y en Panamá, por ejemplo, nosotros recomendamos usualmente el uso de un solo usuario operador, porque como les decía y vuelvo y recalco, la herramienta, al ser una herramienta que se completa totalmente online, da la oportunidad también de generar estos grupos de trabajo a lo interno de las organizaciones y que por bloques de trabajo se puedan ir completando de manera conjunta las diferentes preguntas que componen los cuestionarios. Siguiente, Angie. Y pues así tenemos entonces el usuario gestor, que es como nuestro usuario coordinador principal por empresa. Este usuario sí va a tener acceso a todo, es el usuario que tiene que puede asignar los cuestionarios, es el usuario que puede solamente supervisar o también completar desde ese usuario todos los cuestionarios que corresponden a la empresa. Puede buscar, ver, editar también respuestas, puede pedir cambios a los usuarios operadores en tal caso, y muy importante es el que puede o tiene el acceso a descargar los informes. Es el que da cierre, el que le da el cierre al proceso de autollenado de los cuestionarios de la empresa. Y una vez que él apruebe que las respuestas están bien, que ha completado, él define entonces darle cierre a ese proceso y inmediatamente entonces va a tener acceso a ese informe de resultados. Em, Esto es un poco como en líneas generales lo que es la herramienta Get. Como les comentaba, pues en Panamá sí hemos trabajado mucho con el área de banca y algunos otros sectores. Y la verdad es que principalmente la herramienta o la funcionalidad de la misma ha contribuido a hacer ese proceso de revisión de las actualizaciones que se están contemplando, de revisión de los procesos ya existentes, de también cómo empezamos a incorporar o abrir la mirada a otros riesgos en materia de ética, de reforzar ese mensaje también de, por ejemplo, no solamente es tener el código de ética, sino también cómo lo comunicas, cada cuánto tiempo lo comunicas. En materia de cumplimiento también, ¿no? Está basado 100% en la ISO de compliance y cuáles son los requerimientos mínimos que siempre tienes que tener en cuenta
cuando estás dando seguimiento a tus tareas de compliance, ¿no? En los sistemas de compliance, de gestión de riesgos. Entonces, es una herramienta que complementa estos tres temas para apoyar a las empresas en eso, ¿no? A identificar oportunidades de mejora, a identificar temas que se pueden seguir potenciando y que son buenas prácticas, a mirar ese grado de avance, ¿no? O de madurez en estos temas y a incluir también esa perspectiva de sostenibilidad cuando estamos trabajando estos temas, ¿no? Hablamos de diversidad, respeto a los derechos humanos, toda la parte ambiental, ¿no? Y muy importante entonces cómo nos sirve de base para eh, poder o apoyarnos en ella cuando estamos también llevando a cabo procesos de rendición de cuentas, como ya lo he venido mencionando en materia de criterios ESG. Entonces, nuevamente pido disculpas por la interrupción de la luz. Sé que teníamos una hora para este webinar y quisiera dejar como abierto a preguntas que tengan algún tipo de preguntas sobre la herramienta. No sé, Angie, si tienes alguna pregunta de tu lado. Sí, Elizabeth, yo sí tengo una para que quede claridad para los participantes. ¿Cuánto es el número de cuestionarios máximos que se va a llenar por empresa? Sí, volvemos a recalcar allí. Cada empresa va a llenar un mínimo de 2, un máximo de 3 cuestionarios. Y si quieres, Angie, puedes volver a proyectar en la matriz de los cuestionarios. Lo principal, el cuestionario de preguntas generales, que es básicamente el perfil de la organización, ese es aplicable para todas las empresas. Luego, importante escoger, de acuerdo con su naturaleza jurídica, qué tipo de cuestionario madre van a completar, ¿no? Que es el cuestionario principal, el que tiene los temas de gobierno corporativo, ética y compliance. Y es entonces un mínimo de empresas que tengan ese componente familiar y que quieran terminar el ejercicio también revisando como esas buenas prácticas en materia de empresas familiares, ¿no? Cómo se vincula toda esta composición de empresa familiar con lo que corresponde de acuerdo con su naturaleza jurídica. Entonces son mínimo 2, máximo 3 cuestionarios. Estaríamos hablando de un alrededor de entre 114 y 119 preguntas en total. No sé si hay alguna otra consulta también. Importante mencionar que el rol de los usuarios, existen los manuales cada uno de los usuarios, del gestor, del operador, es material que se comparte con las empresas también para que puedan tener un poco más de conocimiento sobre cómo manejarse dentro de la plataforma. La realidad es que la herramienta es bastante sencilla al momento de completar las preguntas. Creo que el reto está en elegir el cuestionario. Usualmente aquí se hacen las consultas al área de legal para estar seguros, ¿no? De qué tipo de cuestionario corresponde llenar a la organización. Em, y luego de eso, entonces, el ejercicio que debe hacer el usuario gestor para, en todo caso, asignar esos cuestionarios o definir quién va a llenar qué parte de los cuestionarios. Y como les digo, de la forma en la que lo hemos venido trabajando en Panamá, usualmente las empresas prefieren crear como estos espacios internos de trabajo conjunto y completar desde un solo usuario las preguntas de cada uno de los cuestionarios. Básicamente, en realidad, el enfoque estaría más en el cuestionario madre y en el caso de que aplique, pues el extracto de empresas familiares. Vale, tenemos una consulta en el chat. Dicen, ¿hay algún tiempo definido para responder los cuestionarios? Ok, la herramienta cada año siempre va a estar activa hasta el 30 de noviembre.
Ese es como el deadline, inclusive para los coordinadores por país. Eh, Cada empresa, nosotros por lo menos cuando hicimos el grupo piloto en Panamá y de ahí en adelante todos los grupos que han venido trabajando, completan en un alrededor y máximo de 2 meses. Porque usualmente pues depende de la metodología de trabajo de la empresa, depende del tiempo que ellas se asignen para completar. No es un cuestionario que va a requerir eh, de mucho más tiempo. Esto está probado, consultado con las propias empresas, pero sí bueno, va a depender de cuando cada empresa define comenzar su proceso de autoevaluación, sí debe de saber que tiene un máximo hasta el 30 de noviembre para completar el proceso y descargar el informe. Eso es importante. Que si tiene algún costo asociado, sí tiene un costo muy simbólico asociado. eh, y eso, pues eso es material que les estarían dando las compañeras de Fundarse, ¿no? En la minuta de la presentación. Así es, Elizabeth. Nosotros vamos a estar compartiendo a sus correos electrónicos la información que Elizabeth nos presentó el día de hoy. Igual se les va a compartir el enlace de la grabación de este webinar y se les va a estar enviando el costo que tiene el uso de la herramienta. Así es. Entonces, no sé, si no hay más preguntas, pues yo solamente quería como reforzar un poco ese mensaje. La realidad es que por lo menos en el caso de Panamá, no existen tantas herramientas a disposición que integren estos tres temas. Usualmente sí podemos encontrar cuestionarios aislados y aislados me refiero por cada uno de los tres temas de manera individual. Y es como que también parte de los valores agregados de la plataforma, el poder tener de manera consensuada, en formato de preguntas, esas buenas prácticas actualizadas, estandarizadas, y que se pueden completar en función de la naturaleza jurídica de cada organización. Eh, es decir, que dependiendo de cómo esté estructurada, de quién sea la organización, pues va a tener como sus propias buenas prácticas, ¿no? Diferentes a si es una organización abierta, si es una organización cerrada, y que realmente, pues, y lo digo como muy, muy a nivel personal de la experiencia que he vivido en mi país. Es increíble también, o no nos esperábamos que fuera una herramienta tan aceptada, por ejemplo, en el sector bancario, que por lo menos es uno de los sectores mucho más regulados en Panamá. Y la realidad es que hasta ahora los resultados han sido súper positivos. Cada uno de los bancos o las instituciones financieras que ha utilizado la herramienta realmente ha encontrado oportunidades de mejora. Eh, y cuando hablábamos ¿no? de esos aspectos importantes de la herramienta y para qué nos sirve, todas esas líneas o esos bullets han sido redactados en función de las propias experiencias de las empresas. Entonces, realmente es una herramienta que ha sido probada y justamente es eso, ¿no? Una herramienta de apoyo para esa gestión que ya hacen internamente estos equipos de gobierno corporativo y compliance, y también de poder integrar, ¿no? Estos temas de cómo necesitamos tener un buen proceso de gobierno corporativo que nos permita medir riesgos y desempeños en materia social y ambiental y no solamente el rendimiento económico, pero que también integre esa cultura ética de manera transversal, ¿no? En todas las operaciones y qué es lo que debemos de tener en cuenta. Entonces, con eso de mi lado, pues sí quisiera cerrar, pues para no robarles más minutos, realmente nuevamente pido una disculpas por el inconveniente tecnológico. Y pues sí, se les va a compartir la presentación y cualquier cosa, pues a través de las compañeras de Fundarse, yo quedo pues a disposición por cualquier duda que tengan y los invito a ver la posibilidad de atreverse a hacer el ejercicio, de hacer la prueba, de utilizar la herramienta, de poder completar los cuestionarios y de mirar y sacarle como todo el provecho y todo ese valor, ¿no? Que tiene la herramienta, aunque eh, sobre todos los procesos, ¿no? Que están manejando internamente.
Muchísimas gracias, Elizabeth, por su tiempo también. Y como bien usted lo decía, nos disculpamos nuevamente con todos los presentes por estos problemas técnicos, ¿verdad? Que pues se nos sale de las manos a nosotros poder solventarlos a la brevedad. Solo les queremos tomar un minuto más de su tiempo. Les pedimos que por favor puedan abrir sus cámaras para poder hacer una toma de fotografía grupal. Y ya con esto pues nos estaríamos despidiendo de este webinar de lanzamiento del día de hoy. Yo, si nos ayudas a hacer la toma de la fotografía. Hola, muy buenos días a todos. Vamos a esperar que algunos todavía estén activando sus cámaras. Aquí nos falta Rina, Pamela, Rita, Flor, Sí, la mía está tardando, no sé por qué, ya va a estar. ok, Jasmine, Eva, Bailin Cruz, Ali María, Ana Rivera. A dar unos segundos más. Eva no tiene cámara en el equipo en el que ella está conectada, entonces está saliendo conmigo. Ok, muy bien, Gracias. perfecto. Entonces vamos a ir tomando la foto del primer grupo. Entonces, sonrían por favor a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahora el segundo grupo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jocelyn, y nuevamente agradecemos a todos por su participación y tiempo durante este webinar. Reiteramos que estamos a la orden para cualquier consulta o duda que ustedes tengan. Elizabeth también pues está a la disposición para aclarar cualquier duda que ustedes aún tengan sobre el uso de esta herramienta y nosotros estaríamos enviando toda la información a sus correos electrónicos. Muchísimas gracias y que tengan todos un buen día. Gracias, Angie. Feliz día. Gracias. Muchas gracias.